Conociendo al Dios que adoramos. El estudio bíblico semanal. Con el pastor Pepe Vaz. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV. Este podcast es presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. Hola, bienvenidos a un episodio más de Conociendo al Dios que adoramos. Mi nombre es Pepe Vaz y soy el pastor de Comunión de Vida Iglesia Hispana en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Conociendo al Dios que adoramos es un estudio bíblico semanal que llevamos a cabo en nuestra congregación todos los miércoles y lo ponemos a la disposición del público a través de este podcast en la red de Pastor Pepe en la red. En el día de hoy vamos a continuar con la unidad número 2 en el tema de la oración. Sin oración no hay iglesia. Y la realidad es que para que haya sanidad en una iglesia, para que haya fortaleza en una iglesia, se necesita la oración, se necesita mucha oración, estar de acuerdo con Dios, estar alineado con Dios, porque después de todo la iglesia está fundamentada en la persona de Cristo Jesús. Así que se trata de la gloria de Dios en Jesucristo y nosotros lo que queremos es estar alineados con Dios, que la voluntad de Dios sea ser dirigido por el Espíritu Santo, preservar la pureza doctrinal a través de las Sagradas Escrituras, dentro de la revelación del Espíritu Santo. Y para que esas cosas se lleven a cabo, es imprescindible que la iglesia esté orando de continuo. La palabra nos dice, orad sin cesar. Y es de suma importancia que llevemos a cabo eso y lo practiquemos. En nuestro pasado episodio estuvimos tocando varios aspectos de la oración como comunicación e intimidad con nuestro Padre Celestial y hablando de temas, por ejemplo, de lo que tiene que ver con los requisitos para la oración, en qué aspectos se puede practicar la oración, darle gracias a Dios, presentar una petición, buscar el consejo de Dios, un tiempo para conversar con Dios. Y en el día de hoy vamos a tratar el tema de confesar nuestros pecados y orar para confesar pecados. Cuando estamos delante de la presencia del Señor, pues entonces reconocerle, y eso es un acto de adoración. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, cualquiera que sea nuestra situación, cualquiera que sea nuestra circunstancia, dad gracias en todo. Y luego dice, no apaguéis el espíritu. No hagan nada para que el espíritu se apague. ¿Ve? Cuando hablamos de este versículo en particular, ¿qué nos habla a cada uno de nosotros? Lo que está resumiendo es que no hagamos cosas que son malas porque entristece al espíritu, que no a decir, que no cometamos pecado de cualquier forma que sea el pecado, porque por muy pequeño que sea, estamos haciendo que el espíritu se sienta contristado y eso es lo que va dando a que se vaya uno separando, porque si no le hace caso al espíritu uno de que cuando lo redarguye, entonces ahí va aprovechándose el pecado y alejándose el Espíritu Santo. Entonces, decíamos la semana pasada también en la página, que es de la página 26, la oración es el canal que Dios ha dejado abierto para que podamos llegar a Él y entablar una conversación en nuestra relación de padre e hijo.
Hablamos también que es comunicación e intimidad con nuestro Padre Celestial, un tiempo para conversar con Dios, buscar su consejo, presentar una petición, darle gracias, reconocer su grandeza y sus obras y confesar nuestros pecados. Hoy vamos a elaborar sobre confesar nuestros pecados. Si puedes leer el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Espíritu Santo. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame del homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre los labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemado. Entonces ofrecerán celos sobre tu altar. Amén. Muy bien, hemos visto aquí en este pasaje del versículo 1 al 5, es confesión, básicamente está David, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó que llevó a David a hacer esta oración? Fue descubierto por el profeta Natán. Fue descubierto por el profeta Natán haciendo ¿qué? Adulterio y asesinato. Adulterio y asesinato. Adulterio y asesinato. Muy bien. Se llegó a Betsabé y mandó a matar al marido de Betsabé. ¿Qué se suponía que él estuviera haciendo? Se suponía que él fuera a la guerra, en los tiempos en que los reyes iban a la guerra, ¿verdad? Y entonces lo que hizo en lugar fue, se sintió atraído por esta mujer, a quien había visto, y entonces mandó al marido al frente de guerra. Y entonces, fíjate, la confesión de pecado. Conforme a tu misericordia, clamando a la misericordia de Dios, conforme a la multitud de tus piedades, confesión, borra mis rebeliones, lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces el versículo 3, reconociendo sus rebeliones, su pecado, y que contra Dios solamente ha pecado y que ha hecho lo malo delante de Dios. Y entonces reconociendo la parte de cómo fue concebido. Cómo fue concebido, dice que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, versículo 5. Pero entonces, en ese clamor, en ese reconocimiento de pecado, en esa confesión de pecado, hay una declaración del atributo de Dios.
Y cuando nosotros estamos orando bíblicamente, siempre, aunque sea confesión de pecados, siempre tiene que haber un reconocimiento de quién Dios es. Tú amas la verdad. El amor es inherente en el atributo de Dios, en el carácter de Dios. Y la verdad es inherente en el carácter de Dios. En lo íntimo, en lo secreto, me has hecho comprender sabiduría. Dios da sabiduría, pero está hablando también de ese Dios que es omnisciente, que Él todo lo conoce, que nada se puede escapar de Él. David lo está reconociendo. Y entonces, ahí viene el clamor específico, la oración específica, la petición específica. Purifícame, lávame, hazme oír gozo. Y entonces la respuesta a eso, ¿qué ocurre? Se van a recrear los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, o sea, no los mires. Borra mis maldades. Crea en mí un corazón limpio. Está hablando de redención. Está hablando de restauración. Renueva un espíritu recto. Y conforme a su misericordia, a sus piedades, no me eches de delante de mí. No quites de mí tu Santo Espíritu. Y otra vez, vuélveme el gozo de tu salvación. Y entonces, ¿cuál es mi promesa delante del Señor? ¿Cuál es mi compromiso delante del Señor? Enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Para testimonio de que tú perdonas pecados, de que tú restauras, de que tú me llenas de que tú llenas de poder, de que tú disciplinas, porque Dios también disciplina, quien ama disciplina. Dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, otro atributo de Dios. ¿Y qué va a ocurrir ahí? Cantará mi lengua tu justicia. Y luego esta parte, aquí está hablando David en esa oración específica. Abre mis labios, publicará tu alabanza, mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. Estamos hablando aquí que en este tiempo estaba la orden sacerdotal, la tribu sacerdotal, que hacía sacrificio en expiación por el pecado. El sumo sacerdote iba una vez al año a presentar expiación, sacrificio expiatorio por el pecado. Y entonces ya David está reconociendo que tú no quieres más holocausto. Yo pudiera darte sacrificio, yo pudiera hacer sacrificio, pero tú no quieres holocaustos. Los verdaderos sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Si nosotros hacemos todo el sacrificio del mundo y todas las cosas sin un corazón arrepentido, entonces es vano. Pero al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Otro está clamando al atributo de misericordioso, de piadoso Dios. Haz bien con tu benevolencia, benevolente. Edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. En la página 27 dice, ¿qué es la oración para el cristiano? Decíamos primero que la oración es comunicación e intimidad con nuestro Padre Celestial. Y elaboramos los 6 aspectos de la oración. Ahora vamos a trabajar que la oración es fuente de poder para el creyente. La oración es fuente de poder para el creyente. Juan 15, del 1 al 5. Jesús se apartaba para hablar con el Padre y luego, fortalecido en su presencia, hacía milagros, sanaba enfermos, liberaba endemoniados y predicaba. El tiempo de oración es el momento donde nosotros estamos fortaleciéndonos
en el Señor para enfrentar nuestro día con una perspectiva divina. En Juan 15, del 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Cuál es la clave para que nosotros llevemos mucho fruto? Permanecer en él. Permanecer en Él. ¿Qué es lo que dice este pasaje que Dios ha hecho con nosotros como creyentes? Que estamos limpios. Estamos limpios por la palabra que os he hablado. Saben que una de las cosas que en Efesios capítulo 5, cuando Pablo le da el encargo a los maridos y a las esposas, ¿verdad? Pero dice a los maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, habiéndola lavado y purificado mediante el lavamiento del agua por la palabra. Jesús está aquí afirmando de que ya nosotros hemos sido lavados por la palabra que Él nos ha hablado. Se lo decía a sus discípulos, pero se extiende a cada uno de nosotros. Entonces, si la palabra nos lava, el agua es tipo de la palabra nos habla y luego habla del pámpano de llevar fruto. ¿Cómo conecta el agua, la palabra y el pámpano y el fruto? Si el agua es tipo de la palabra, Jesús nos ha lavado por medio de la palabra que Él nos ha hablado. Y luego dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí y yo en Él. ¿Cómo es la relación? Pámpano, agua, nosotros permaneciendo. ¿Cómo es la conexión? ¿Cómo se relacionan esas dos? Bueno, lo que yo puedo captar es que sin el agua no hay vida. No está el pámpano ni tampoco la vida y no hay fruto. Entonces, si no hay palabra en nosotros, no hay vida y no hay fruto. Gloria al Señor. Así mismo es. Sí. La palabra es la que hace, por eso que tenemos que permanecer en ella. Y entonces, separados de Él, nada podemos hacer. O sea, es el estar agarrado estar recibiendo la palabra, siendo alimentados de la palabra, pero en oración es donde va a ser la fortaleza, la fuente de poder. Número 3, la oración requiere una comunicación honesta. No es una pretensión ostentosa ni una repetición vacía. Recordamos a Jesús en Mateo que habla acerca hablaba de no tener vanas repeticiones. Toda oración debe hacerse con la esperanza y confianza de que Dios escucha y conoce nuestras necesidades reales. O sea, hay un elemento, está la fe envuelta. Cuando nosotros oramos, tenemos que orar en fe de que Dios nos está escuchando y de que Él conoce nuestro corazón. Y en medio de la oración, en quietud, tenemos que escuchar lo que Dios quiere decirnos. Hay un momento así, en ese tipo de oración, no es solamente nosotros descargar nuestras cargas, desahogarnos y todas esas cosas. Sí es importante, pero al mismo tiempo es importante también meditar en la palabra y esperar en esa
en esa atención, ¿qué es lo que Dios nos está queriendo decir? Eclesiastés 5, del 1 al 7. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sea poca tu palabra, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de la palabra la voz del necio. Cuando a Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que promete. Mejor es que no prometa y no que prometa y no cumpla. No dejes que tu boca te haga pecar, ni diga delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Amén. ¿Qué es lo clave que tú encuentras en ese pasaje que leíste? Que no hay que estar prometiendo a Dios. Que no hay que estar Prometiendo, no hay que prometer no hay que prometer y no cumplir. No hay que prometer. Cuidado con las promesas que le hacemos a Dios, ¿verdad? Mateo 6, versículos 5 al 7. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrerío serán oídos. Amén. ¿Qué te viene al pensamiento cuando lees ese pasaje? ¿Qué parte clave encuentras ahí? Bueno, que para orar siempre hay que pedir lo necesario y con las palabras sencillas que sean, porque como dice, no hay que de mucha palabrería ni jactarse, porque la verdad que Dios, desde antes que nosotros traigamos la oración a Él ya sabe lo que nosotros vamos a decir, o ya conoce nuestros pensamientos. Entonces sería vano que estemos diciendo algo que Dios ya lo conoce y lo estamos haciendo por solo decir palabras. Exactamente, no es una pretensión ostentosa, o sea, no es hacer dotes de nuestro talento de oratoria, ni nada de esas cosas, ¿verdad? Es orar en fe, orar sencillamente, porque yo no estoy orando para los hermanos, yo estoy orando para el Señor. Así que a Él es que estoy dirigiendo la oración. Muy bien. Toda oración debe hacerse con la esperanza y confianza de que Dios escucha y conoce nuestras necesidades reales. Mateo 7, del 7 al 11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Amén. Así que, ¿qué es lo que encuentras ahí que es clave? Que Dios le da al que le pide, y lo compara con
con nosotros, que aún siendo malos, damos buenas cosas a nuestros hijos. Y él hace la comparación porque es lo más cerca que tenemos de una comparación y poder imaginarnos a él. Dice que es mucho mejor que nosotros, porque él es cierto. Muy bien, Hebreos 11:6. Bueno, esto va con lo que hemos compartido ahora mismo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Como estamos diciendo que tenemos que tener fe, y fe en las promesas que Dios dice cuando tú me buscas, clama a mí, yo te responderé, y que la otra parte, que Él es galardonador de los que buscan. Así que ese buscar, para mí, lo que el Señor me está enseñando es que tenemos que luchar, porque hay una batalla que no nos deja buscar y permanecer en esa búsqueda, right? Pero debe ser todos los días clamando al Señor, que te pueda buscar y estar en tu presencia continuamente. Número 4, la oración requiere concentración y enfoque. Es importante que tengamos conciencia de que es un tiempo donde nosotros hacemos una pausa en medio de nuestra rutina diaria, los afanes de esta vida, ¿verdad? Nosotros hacemos una pausa y conversamos con Dios. Nos desconectamos de las cosas que estamos haciendo, nos desconectamos hasta de otras personas. Hay veces que tenemos que encerrarnos en una habitación especial en nuestra casa, escoger nuestro sitio para estar orando, para tener ese tiempo a solas con Dios. Porque tenemos una cita con Dios donde queremos darle toda nuestra atención a Dios y donde Dios nos escucha y nosotros le escuchamos a Él. Es muy importante que recordemos que los salmos nos proveen de modelos de oración para distintas ocasiones. Y entonces, hay un libro específico que yo, en la cadena de oración, ¿verdad? Yo al principio, pues yo hacía mención, Orando la Biblia. Eso es un libro que a mí me ha hecho mucho, ha sido muy beneficioso, porque cuando tú lees las Escrituras, específicamente el libro de los Salmos, tú estás leyéndolo y entonces tú puedes, no necesariamente es oraciones en los Salmos, pero sino que tomar el pasaje de las Escrituras y tú lo haces, lo diriges verticalmente en oración, lo conviertes en una oración al Señor. Y eso es orar bíblicamente. Entonces podemos utilizar, muchas veces no nos alcanzan las palabras para nosotros poder expresar la oración y orar al Señor. Y entonces lo encontramos en las Escrituras. Las Escrituras mismas nos dan las palabras. Y entonces, imagínate, qué manera más importante para glorificar al Señor que orar directamente de las Escrituras. Entonces, ya terminando, vamos una ruta, ¿verdad? Como decir, ¿hacia qué dirección voy a llevar mi oración al Señor? Primero, agradezca y alabe. El Salmo 100 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, agradezca, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, agradezca y alabe. O sea, es muy fácil repetir y repetir, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, no tenemos nada que decir, pero cuando nosotros nos ejercitamos en agradecer al Señor y en alabarle, pues eso realmente nuestra vida de oración se fortalece. La oración realmente nos da fortaleza en el Señor. La otra cosa es confesar todo error, todo pecado, lucha
para que no haya nada que estorbe nuestra comunicación con Dios. Cuando tenemos cosas sin resolver dentro de nosotros, esos pensamientos vienen, el enemigo quiere traer condenación a nuestras vidas y entonces esos tipos de pensamientos nosotros los confesamos delante del Señor y ¿sabe una cosa? Cuando tú confiesas error, pecado, lucha, tus frustraciones, todo ese tipo de cosas, ya está a la luz. No hay nada que esté escondido y el enemigo no tiene poder sobre esas cosas. Así que agradecer y alabar, confesar, luego presentar sus peticiones personales o las de otros. Luego pedirle al Espíritu Santo que nos renueve y nos guíe y haga conforme al corazón de Dios. Siempre dando gracias porque tiene la certeza de que Dios nos ha escuchado. Y entonces, para la semana que viene, les quiero dejar con esta tarea de la página 29 a la 37. Y en la página 37, leamos la página 29 a la 37. Y entonces, así que oremos. Padre, en esta noche te damos tantas gracias por este tiempo que nos has regalado para poder estar en tu palabra, Señor. Te pedimos que podamos hacer uso de esto, Señor, poner por obra esto que tú nos has hablado en el día de hoy, la importancia de estar orando continuamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este podcast fue presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. Este ha sido el podcast de Conociendo al Dios que adoramos, el estudio bíblico semanal. Este podcast se sostiene mediante las donaciones voluntarias de nuestros oyentes. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Bas TV.